Después de 16 años, mi esposa dijo, «Me das asco». 16 horas después, su familia estaba suplicando, «Mirarte me da asco. No puedo seguir fingiendo después de 16 años». Esas palabras me golpearon como un mazo mientras estaba de pie en mi propia cocina, todavía con mi maletín del trabajo en la mano. Mi esposa, Sofía, acababa de pronunciar la sentencia más brutal de nuestro matrimonio, y sinceramente ni siquiera me sorprendió tanto. El día había comenzado con bastante normalidad. Me había levantado a las 6, preparé café, revisé correos electrónicos y me dirigí al trabajo como cualquier otro miércoles. No pasó nada inusual en la oficina, sin grandes reuniones, sin dramas, solo otro día gestionando la logística para una empresa de distribución de tamaño mediano. Incluso paré en el supermercado de camino a casa para comprar los ingredientes que me había pedido por mensaje para la cena. Pero en el momento en que crucé la puerta principal, pude sentir la tensión. Sofía estaba de pie junto a la isla de la cocina con los brazos cruzados. Esa mirada en su rostro que había aprendido a reconocer a lo largo de los años. La mirada que significaba que estaba a punto de ser culpado por algo que ni siquiera sabía que había hecho mal. ¿Qué lo provocó? Lo de siempre. Aparentemente había vuelto a cargar mal el lavavajillas. Dejé mi taza de café en el fregadero en lugar de ponerla directamente en el lavavajillas. Olvidé recoger la ropa de la tintorería que me había mencionado de pasada hacía 3 días. Cosas normales de pareja casada, o eso pensaba yo. Pero entonces ella escaló rápidamente. Comenzó a hablar de cómo nunca escucho, de cómo no aprecio lo que ella hace en la casa, de cómo siempre estoy distraído cuando intenta hablar conmigo. El volumen seguía subiendo y me encontré haciendo lo que siempre hacía, tratando de calmar la situación, disculpándome por cosas que ni siquiera estaba seguro de haber hecho, prometiendo mejorar. Fue entonces cuando soltó la bomba. Mirarte me da asco. No puedo seguir fingiendo después de 16 años. La cocina se quedó en un silencio sepulcral. Incluso el frigorífico pareció dejar de zumbar. Dejé mi maletín lentamente, procesando lo que acababa de decir. 16 años. Todo nuestro matrimonio reducido a asco y fingimiento. La miré de verdad, y algo hizo clic en mi cabeza. No tristeza, no ira, no desesperación, solo claridad, pura y fría claridad. Se acabó el fingimiento, dije en voz baja. La forma en que cambió su expresión me lo dijo todo. Esperaba lágrimas, súplicas, promesas de cambiar, toda la rutina del marido desesperado. En lugar de eso, me quedé allí, tan tranquilo como el agua en calma, mirándola como si la viera por primera vez. «¿Qué se supone que significa eso?», preguntó, pero su voz había perdido ese tono seguro de hacía 30 segundos. No respondí de inmediato. Estaba pensando de verdad, por primera vez en meses, quizás años, en todos esos pequeños comentarios que había estado haciendo. Como ponía los ojos en blanco cuando contaba historias en las fiestas, como me corregía delante de su familia, como había dejado de reírse de mis chistes, de tocarme casualmente, de tratarme como alguien con quien realmente quería estar. «Significa exactamente lo que crees que significa», dije finalmente. Empezó a retractarse de inmediato. «Mira, no lo decía en ese sentido. Solo estaba frustrada. ¿Sabes cómo me pongo cuando estoy estresada?». Pero ya no me lo creía. Uno no le dice accidentalmente a alguien que le da asco. Esas palabras no se escapan sin más durante una pelea sobre el lavavajillas. Eso es algo que has estado pensando durante un tiempo. No dije mi voz aún tranquila. Querías decir exactamente lo que dijiste. ¿Y sabes qué? Te creo. El pánico en sus ojos fue casi satisfactorio. Casi. Se dio cuenta de que había cruzado una línea de la que no podía volver. Dijo algo que no podía retirar, y mi reacción no era la que había guionizado en su cabeza. «Deberíamos hablar de esto cuando ambos estemos más tranquilos», dijo intentando controlar los daños. «Estoy tranquilo», respondí, «más tranquilo de lo que he estado en años. En realidad,
Recogí mi maletín y caminé hacia las escaleras, sin irme enfadado, sin dar portazos, simplemente caminando, como un hombre que finalmente había tomado una decisión que debería haber tomado hace mucho tiempo. «¿A dónde vas?», me gritó. A pensar, dije sin darme la vuelta, algo que debería haber hecho más a menudo. Mientras subía, podía oírla moverse por la cocina, probablemente tratando de averiguar cómo darle la vuelta a esto, cómo hacer que fuera mi culpa de alguna manera. Pero por primera vez en nuestro matrimonio, no me importaba lo que estuviera pensando o planeando, porque el fingimiento se había acabado. Ella misma lo había dicho, y estaba a punto de mostrarle exactamente lo que eso significaba. A la mañana siguiente me desperté con una claridad perfecta, sin arrepentimiento, sin dudas, solo una fría comprensión de lo que tenía que suceder. Sofía ya estaba abajo preparando café cuando bajé, actuando como si nada hubiera pasado. El movimiento clásico. «Buenos días», dijo, todo sol y sonrisas falsas. «Hice tu favorito». Me serví una taza y me senté. «Tenemos que hablar de algunas cosas de anoche. Ya te dije que solo estaba estresada». «¿Sabes que no lo decía en serio?», levanté una mano. «Ambos sabemos que decías cada palabra, y sinceramente me alegro de que finalmente lo hayas dicho». La confusión en su rostro era casi cómica. Probablemente había pasado toda la noche ideando cómo manipular esta situación para volver a la normalidad, y yo no estaba siguiendo el juego. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Mateo. «Cena familiar el domingo. Elena va a hacer estofado. No la decepciones otra vez. No la decepciones otra vez». Eso sí que era bueno. Viniendo de un hombre de 34 años cuyos préstamos estudiantiles yo había estado ayudando a pagar durante los últimos 8 años. «Tu cena familiar de este domingo», dije, mostrándole el mensaje. «Interesante el tono de tu hermano». Ella cogió el teléfono, lo leyó y su rostro se puso pálido. «Él es así, ya sabes cómo es. En realidad creo que no lo sé. ¿Por qué no me lo explicas?». El silencio se alargó. Casi podía ver las ruedas girando en su cabeza, tratando de averiguar cuánto sabía yo. «No es nada, solo es protector con la familia». «¿Protector de qué?». «De mí». Más silencio. Entonces cometió su error. «Mira, tal vez me desahogué con ellos un par de veces. Eso es lo que hacen las familias. Hablamos. Desahogarse». Esa fue una elección de palabra interesante. ¿Sobre qué te desahogaste exactamente? Solo cosas normales de pareja. Ya sabes cómo puede ser a veces. ¿Cómo puedo ser a veces? Tomé un sorbo de café y estudié su rostro. Ahora se estaba retorciendo, dándose cuenta de que se había metido en algo de lo que no podía salir. «Dame detalles. No es importante. La familia simplemente habla. Eso es todo». Pero conocía sus gestos después de 16 años. La forma en que evitaba el contacto visual cuando mentía, cómo se tocaba el cuello cuando estaba nerviosa. Había estado haciendo mucho más que desahogarse. Llegó el domingo y decidí prestar atención de verdad a cómo me trataba su familia. Entramos en casa de sus padres e inmediatamente noté algo diferente. Javier apenas me miró cuando me dio la mano. Elena fue excesivamente educada. El tipo de educación que muestras a alguien a quien te ves obligado a tolerar. Pero fue Mateo quien realmente lo delató. Dijo, dándome una palmada en el hombro con falsa amabilidad. «¿Cómo va el trabajo? ¿Todavía moviendo papeles?». Llevaba 12 años en gestión logística. Él sabía exactamente lo que hacía. «Va bien. Acabo de cerrar un contrato importante con un nuevo distribuidor en Lima». «Qué bien», dijo con desdén. «Los hombres de verdad construyen cosas, ya sabes, crean algo tangible. Hombres de verdad». Viniendo de un tipo que había abandonado 2 programas de máster diferentes y que actualmente se estaba encontrando a sí mismo a través de algún esquema de marketing online. Durante la cena, observé de verdad cómo me hablaban a mí en comparación con cómo se hablaban entre ellos.
como lanzaban indirectas sutiles sobre mi trabajo, mis aficiones, mis opiniones, como mi esposa Sofía simplemente se sentaba allí asintiendo, o incluso uniéndose a ellos. Entonces, Javier soltó la bomba. «Hemos estado pensando en ampliar el restaurante», dijo. «El negocio está mejorando y nos vendría bien un espacio más grande». Sus padres tenían una pequeña cafetería que apenas cubría gastos la mayoría de los meses. Lo sabía porque había estado ayudando con sus problemas financieros temporales durante los últimos 5 años. «Eso suena caro», dije con cuidado. «Bueno», intervino Elena, «esperábamos que quisieras invertir, ya sabes, ser parte del negocio familiar. Parte del negocio familiar en el que ya había inyectado $23,000 a lo largo de los años. Dinero que se suponía que me devolverían, pero que de alguna manera nunca lo hicieron. Podríamos hacerte socio», añadió Mateo. «Darte una participación real en algo significativo. Una participación real en una cafetería en quiebra. Después de años de tratarme como si no fuera lo suficientemente bueno para respirar su aire. Dejadme pensar». Lo dije. En el camino a casa, Sofía estaba inusualmente callada. Finalmente habló. «Ellos realmente aprecian todo lo que has hecho por la familia». «Ah, sí, por supuesto que sí». «¿Por qué preguntas eso?» «Porque tu hermano Mateo acaba de decirme que los hombres de verdad construyen cosas, dando a entender que yo no lo hago. Tu padre Javier apenas podía mirarme, y tu madre Elena me habló como si fuera un extraño. ¿Estás siendo paranoico?» «Lo estoy». «¿Qué les has contado exactamente sobre nuestro matrimonio?» El coche se quedó muy silencioso. Estábamos casi en casa cuando finalmente respondió. «Puede que haya mencionado que has estado distante últimamente. No tan involucrado como antes. Distante, no involucrado». Traducción. Me había estado pintando como un mal marido durante meses, quizás años. ¿Qué más? Nada importante. Pero sabía que había más, mucho más, y estaba a punto de averiguar exactamente lo que mi amada esposa había estado diciendo de mí a mis espaldas. Porque si el fingimiento se había acabado para todos. El lunes por la mañana hice algo que no había hecho en años. Llamé al trabajo para decir que estaba enfermo. No porque estuviera realmente enfermo, sino porque tenía que investigar. Investigación de verdad. Mi esposa se fue a su trabajo a tiempo parcial en la boutique, parloteando sobre unas rebajas que tenían, actuando como si la cena del domingo no hubiera ocurrido, como si los últimos días fueran solo un pequeño bache en nuestro matrimonio perfecto. En el momento en que su coche salió de la entrada, me puse a trabajar. Primera parada, nuestro despacho en casa. El archivador del que Sofía siempre me decía que no me preocupara, porque ella se encargaba de todo el papeleo familiar, que considerada por su parte. Encontré primero los documentos de inversión del restaurante. Lo que yo pensaba que era un simple préstamo para ayudarles en tiempos difíciles era, en realidad, una serie de inversiones que sumaban $47,000 en 5 años. 47,000, no los 23,000 que yo llevaba a la cuenta. Pero aquí está la parte interesante. Según estos papeles, yo figuraba como socio silencioso en varias empresas familiares. El negocio fallido de Food Truck de Mateo, el intento de Javier de una empresa de Catherine, incluso una pequeña inversión inmobiliaria que aparentemente había hecho a nombre de Elena. Socio silencioso. Eso explicaba mucho. Yo pagaba por todo, pero no tenía voz ni voto en nada. Fotografié cada documento con mi teléfono, extractos bancarios, solicitudes de préstamo, acuerdos de inversión, todos con mi firma, mi puntuación de crédito, mi dinero, ninguno con mi consentimiento real o conocimiento de los términos. Luego encontré los mensajes de texto. Sofía había dejado su iPad en el escritorio sincronizado con su teléfono. 3 años de chat de grupo familiar, justo ahí en la pantalla. Y lo que leí lo dejó todo meridianamente claro. Está siendo difícil otra vez con el dinero. Eso fue de hace 8 meses. Solo recuérdale que es por la familia.
Hazle sentir culpable si es necesario la respuesta de Elena. Sospecha algo de las cifras del restaurante. Mateo hace 2 meses. No es demasiado confiado. Solo manténlo centrado en la próxima inversión. Demasiado confiado. En eso tenían razón. Los mensajes se remontaban años atrás. Conversaciones detalladas sobre cómo manejarme, qué historias contar, cómo hacerme sentir culpable o obligado. Me habían estado gestionando como un recurso empresarial. Dile que la salud de Javier está empeorando. Siempre se traga lo de la emergencia familiar. Asegúrate de que no veas los informes de beneficios reales. La clientela del mediodía ha sido enorme últimamente. Si empieza a hacer preguntas, simplemente ten una pelea sobre otra cosa. Distráelo. Distráelo. ¿Era eso lo que había pasado ayer? Una técnica de distracción. Seguí desplazándome. Encontré mensajes sobre mi trabajo, mi personalidad, mis hábitos. Todo despectivo, burlón, calculador. Se cree muy listo con su trabajo de logística. Ni siquiera ve que le están tomando el pelo. Elena, deberías ver cómo se emociona explicando sus pequeños proyectos de trabajo. Es realmente patético. Al menos es útil. La mayoría de los hombres aburridos no son tan generosos. Hombres aburridos. Mi amada esposa, hablando de mí como si fuera un cajero automático andante, con emociones incómodas adjuntas. Pero el verdadero premio fue una conversación del mes pasado. Mateo aparentemente le había preguntado por qué seguía casada con alguien a quien claramente no respetaba. Su respuesta, porque es financieramente estable y no hace demasiadas preguntas. Además, divorciarme de él significaría dividir los bienes. De esta manera, todo fluye hacia nosotros y él cree que es idea suya. Me recliné en la silla mirando ese mensaje. 16 años. 16 años de matrimonio. Y yo no era más que una estrategia financiera para ella. Mi teléfono sonó. Sofía. Hola, cariño. ¿Cómo te encuentras? ¿Todavía enfermo? Mejorando, dije. Bien, oye, ha llamado Javier. Están teniendo algunos problemas de liquidez con el restaurante. La reparación del equipo fue más cara de lo esperado. ¿Crees que podríamos ayudarles? Solo unos pocos miles para pasar el mes. Unos pocos miles. Después de que acababa de descubrir que me habían estado engañando por casi $50,000 a lo largo de los años. ¿Cuánto exactamente? Quizás 5, 6 como mucho. Ya sabes que te lo devolverán. Te lo devolverán. Miré la pila de documentos que mostraban que nunca habían devuelto un solo préstamo. Déjame revisar nuestras cuentas y te digo algo. Eres el mejor. Te quiero. Te quiero. Claro. Después de que colgara, pasé las siguientes 2 horas revisando cada documento financiero de la casa. Extractos bancarios, facturas de tarjetas de crédito, cuentas de inversión, pólizas de seguro, construyendo una imagen completa de cuánto me había costado esta familia a lo largo de los años. La cifra era asombrosa. Entre préstamos directos, inversiones, ser aval de préstamos, cubrir gastos de emergencia y pagar vacaciones familiares a las que me sentía obligado a financiar, habían extraído más de $80,000 de nuestro matrimonio. $80,000 que podrían haber pagado nuestra hipoteca antes de tiempo. Podrían haber financiado vacaciones reales para nosotros. Podrían haber sido ahorros para la jubilación o mejoras en la casa o cualquier cosa, excepto apuntalar a gente que hablaba de mí como si fuera su banco personal. Pero el dinero ni siquiera era la peor parte. La peor parte era leer cómo se sentían realmente por mí. ¿Cómo se sentía mi esposa Sofía realmente por mí? Es tan predecible. Agita la carta de la familia y abre la cartera. A veces me siento mal por lo fácil que es. No te sientas mal. Él se siente importante y nosotros conseguimos lo que necesitamos. Un ganar, 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 ganar. Claro, yo gano el privilegio de ser desangrado financieramente por gente que no me respeta. Hice copias de todo. Subí las fotos a una cuenta segura en la nube. Descargué el historial de mensajes de texto. Si esto iba a ser una guerra, iba a estar preparado.
Mi esposa Sofía llegó a casa alrededor de las 5, llena de energía y falsa preocupación. ¿Te sientes mejor? Tienes mucho mejor aspecto. Estoy mejor. De hecho, estoy pensando con más claridad que en años. No captó la advertencia en mi tono por completo. Bien, entonces, sobre la situación de Javier, he estado pensando en eso también. Y la miré de pie en nuestra cocina, esperando que le entregara más dinero a gente que se había estado riendo de mí a mis espaldas durante años. Creo que es hora de que tengamos una conversación seria sobre nuestras finanzas. La sonrisa vaciló un poco. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, es hora de que hablemos de ¿a dónde ha ido nuestro dinero? Todo él ahora la sonrisa había desaparecido por completo. ¿De qué estás hablando? Creo que sabes exactamente de qué estoy hablando. Por primera vez desde que todo esto comenzó, vi miedo real en sus ojos. No molestia, no frustración, miedo, porque sabía que lo había descubierto, y tenía razón en tener miedo. Intentó hacerse la tonta. No sé qué estás insinuando. No estoy insinuando nada. Estoy afirmando hechos. Saqué mi teléfono y empecé a leer. Cita. Es financieramente estable y no hace demasiadas preguntas. Además, divorciarme de él significaría dividir los bienes. De esta manera, todo fluye hacia nosotros y él cree que es idea suya. Fin de la cita. El color se le fue del rostro. Sabía exactamente de dónde venía esa cita. Has revisado mis mensajes privados. He revisado nuestros registros financieros. Tus mensajes simplemente estaban sincronizados con el iPad que dejaste abierto en el escritorio. Eso es una violación de la privacidad. También lo es robar $80,000 a tu marido durante 5 años. Se sentó de golpe en una silla de la cocina. No fue robar, fue ayudar a la familia. Ayudar a la familia mintiéndome sobre las cantidades, ocultando informes de beneficios, tratándome como tu cajero automático personal mientras te burlabas de mí a mis espaldas. Nunca nos burlamos de ti. Deslicé el dedo por más mensajes y leí en voz alta. Cita. A veces me siento mal por lo fácil que es. No te sientas mal. Él se siente importante y nosotros conseguimos lo que necesitamos. Un ganar. Ganar. Se cubrió la cara con las manos. No entiendes el contexto. Lo entiendo perfectamente. Me has estado estafando durante años, y toda tu familia estaba metida en ello. No es así. Entonces, explica cómo es. Explica por qué tu hermano Mateo me trata como basura, mientras vive del dinero que yo gané. Explica por tus padres actúan como si yo fuera inferior a ellos, mientras pago sus facturas. Explica por qué mi esposa le dice a su familia que le doy asco, mientras me pide más dinero, al día siguiente. No podía porque no había ninguna explicación que hiciera nada de esto aceptable. ¿Qué quieres? Preguntó en voz baja. Quiero que hagas una maleta y te vayas a pasar el fin de semana con tus padres. ¿Qué? No, esta también es mi casa. En realidad no lo es. Revisa la escritura. Solo mi nombre, mi pago inicial, mis pagos de la hipoteca. Sus ojos se abrieron de par en par. Aparentemente Sofía nunca se había molestado en comprobar quién era el verdadero propietario de nuestra casa. No puedes simplemente echarme. No te estoy echando. Te estoy pidiendo que me des espacio para pensar. A menos que prefieras que llame a tus padres ahora mismo y les pregunte sobre esos informes de beneficios del restaurante que me has estado ocultando. La amenaza dio en el blanco. Si exponía su estafa ante los demás, toda la dinámica familiar se derrumbaría. Está bien, pero tenemos que hablar de esto racionalmente. Lo haremos después de que haya tenido tiempo de procesar todo lo que he aprendido hoy. Subió a hacer la maleta, murmurando sobre lo irrazonable y dramático que estaba siendo. Aproveché ese tiempo para hacer algunas llamadas. Primera llamada, a mi compañía de tarjeta de crédito. Necesito informar de que mis tarjetas pueden haber sido comprometidas. Sí, necesitaré nuevos números de cuenta para todas ellas. Segunda llamada, a mi banco. Necesito eliminar a alguien de mis cuentas que podría haber estado haciendo transacciones
no autorizadas. Podemos abrir cuentas nuevas. Tercera llamada. A mi compañía de seguros. Necesito revisar la información de mis beneficiarios y hacer algunos cambios. Cuando bajó con su maleta, la primera fase ya estaba en marcha. «Esto es ridículo», dijo. «Estamos casados. Podemos solucionar esto. Podemos». Después de 16 años de mentiras y manipulación, todos los matrimonios tienen problemas. No todos los matrimonios tratan a su cónyuge como una transacción comercial. Probó un enfoque diferente. ¿Y qué pasa con la situación del restaurante? Javier realmente necesita ayuda. Tu padre Javier puede solucionar sus propios problemas de negocio. He terminado de ser el banco de la familia. Estás siendo cruel. Cruel. Eso sí que era bueno, viniendo de alguien que se había pasado años engañándome sistemáticamente. Estoy siendo inteligente por primera vez en aparentemente una eternidad. Después de que se fuera, volví al trabajo. Trabajo de verdad. Esta vez llamé al abogado que había gestionado la compra de nuestra casa atrás. Programé una cita para el lunes por la mañana. Luego empecé a revisar cada documento financiero, cada contrato, cada inversión con lupa. El acuerdo de sociedad del restaurante era mi favorito. Según los términos que aparentemente había aceptado, yo era responsable de las deudas del negocio, pero no tenía derecho a voto en las decisiones empresariales. Era literally solo una fuente de dinero, sin ninguna participación real en cómo se usaba ese dinero. Pero la cosa con los contratos es que funcionan en ambos sentidos, y algunos de estos contratos tenían cláusulas que probablemente habían olvidado, como la cláusula que decía que cualquier socio podía retirarse del negocio con un preaviso de 30 días, o la cláusula que decía que si se descubría actividad fraudulenta, todas las transacciones anteriores podían ser anuladas. El sábado por la mañana conduje hasta el restaurante temprano, antes de que abrieran. Javier estaba allí preparando el día. «Oh, hola», dijo claramente sorprendido de verme. «¿Dónde está Sofía?» «En tu casa, creo. Estamos teniendo algunos problemas de comunicación. El matrimonio es un trabajo duro», dijo con desdén. «No puedes, restaurante, huir cuando las cosas se ponen difíciles». Huir, viniendo de un hombre que había estado huyendo de sus responsabilidades financieras durante años. Quería hablar de nuestro acuerdo comercial. Su rostro cambió. «¿Qué pasa con él?» «He estado revisando la documentación. Lectura interesante. Todo se ha manejado correctamente, ¿verdad? Porque según mis registros el restaurante ha sido rentable durante los últimos 18 meses. Pero según lo que me han dicho, apenas cubren gastos». Silencio. También me he dado cuenta de que mi inversión en la sociedad se suponía que me garantizaba informes mensuales de beneficios. No he recibido ni uno solo. Más silencio. Así que voy a ejercer mi derecho a una auditoría financiera completa, como se describe en la sección 12 de nuestro acuerdo. Ahora sí que estaba prestando atención. Eso no es necesario. Podemos llegar a un acuerdo. Estoy seguro de que podemos. Justo después de la auditoría, lo dejé allí de pie, probablemente tratando de averiguar cómo explicar 3 años de beneficios ocultos a su familia. El domingo lo pasé en casa, planeando de verdad. No el tipo de pensamiento ilusorio que había estado teniendo durante años, sino una planificación estratégica real. Cada vulnerabilidad financiera que se habían creado, cada exposición legal, cada mentira que tendrían que mantener para que su historia se mantuviera en pie. Para el domingo por la noche tenía un plan de acción completo. Llamadas que hacer, papeles que presentar, cuentas que cerrar, acuerdos que rescindir. Mi esposa Sofía llamó alrededor de las 9. ¿Podemos hablar de esto como adultos, por favor? Podemos hablar. Cuando estés lista para decirme la verdad, sobre todo, te he dicho la verdad. No me has contado la versión de la verdad que mantiene el dinero fluyendo. Hay una diferencia. Vale, ven y lo discutimos. No, ven tú a casa.
Lo discutiremos aquí. ¿Por qué tiene que ser en la casa? Porque la casa es mía. Porque he terminado de ser convocado a reuniones familiares donde me tratan como a un extraño. Porque esta vez van a estar en mi territorio. Porque ahí es donde estoy yo. Ella suspiró. Estaré allí en 1 hora. Perfecto. Eso me daba tiempo suficiente para preparar la documentación que iba a mostrarle, empezando por los papeles de divorcio que había descargado y rellenado. Porque si Sofía pensaba que esto se trataba de salvar nuestro matrimonio, estaba a punto de descubrir lo equivocada que estaba. Esto se trataba de terminarlo en mis términos, con mi dignidad intacta y consecuencias que nunca había anticipado. Entró por la puerta principal como si estuviera entrando en territorio enemigo. Bien, debería sentirse incómoda. Este ya no era su espacio seguro donde podía manipular y controlar. Y bien, dijo sentándose frente a mí en la mesa del comedor. ¿De qué quieres hablar exactamente? Deslicé una carpeta sobre la mesa. Empieza con esto. La abrió y se puso pálida. Papeles de divorcio. Completados, firmados, listos para presentar. ¿Hablas en serio? Totalmente en serio. Por unas cuantas cosas financieras de la familia. Esto es una locura. Unas cuantas cosas financieras de la familia. Sofía. Todavía no lo entendía. No es por el dinero, es por las mentiras, la manipulación, la completa falta de respeto hacia mí como persona. Nunca dije que no te respetara. Saqué mi teléfono y empecé a leer sus mensajes de nuevo, esta vez los realmente brutales. Cita. Es realmente patético cuando se emociona con sus proyectos de trabajo. Cita. La mayoría de los hombres aburridos no son tan generosos. Cita. Es tan predecible. Agita la carta de la familia y abre la cartera. Cada cita golpeaba como un golpe físico. No podía mirarme a los ojos. Eran conversaciones privadas. La gente dice cosas que no siente cuando está frustrada. Durante 3 años. ¿Has estado diciendo cosas que no sientes durante 3 años? No es tan simple. Es exactamente así de simple. Me has estado mintiendo, robando y burlándote de mí. Lo único complicado es cuánto tiempo me ha llevado darme cuenta. Mi teléfono sonó. El nombre de Mateo en la pantalla. No contestes, dijo rápidamente. ¿Por qué no? Lo contesté de todos modos. Hola, tenemos que hablar ahora. Su voz era tensa, llena de pánico. ¿Sobre qué? Sobre esta auditoría que estás montando en el restaurante. No puedes simplemente. En realidad sí que puedo. Revisa el acuerdo de sociedad. Sección 12. Mira, tal vez nos confundimos con algunas de las cifras. Butos confundisteis. Es así como llamamos al fraude ahora. Mi esposa Sofía hacía gestos frenéticos tratando de que colgara. Nadie cometió fraude. Simplemente gestionamos la información de manera diferente. Gestionar la información ocultando 18 meses de beneficios mientras me pedíais préstamos de emergencia. Silencio al otro lado. Esto es lo que va a pasar. Tenéis 2 semanas para presentar los registros financieros completos de cada negocio en el que he invertido. Cada recibo, cada extracto bancario, cada declaración de impuestos o presento cargos por fraude. No puedes hablar en serio. Pruébame. Colgué. Mi esposa Sofía parecía que iba a vomitar. Estás destruyendo a mi familia. Tu familia se destruyó a sí misma. Yo solo me niego a pagar por los daños. Necesitan ese dinero. El restaurante está pasando por dificultades. No, no lo está. Ha sido rentable durante más de 1 año. He visto las cifras reales. Empezó a llorar. Lágrimas de verdad, esta vez no del tipo manipulador. Por favor, podemos arreglar esto. Hablaré con ellos. Haré que se disculpen. ¿Disculparse por qué? Por mi dinero, por mentirme, por tratarme como basura mientras los mantenía, por todo, lo que tú quieras. Quiero el divorcio. No lo dices en serio. Lo digo totalmente en serio. La única pregunta es si esto se pone feo o se mantiene civilizado. Se secó los ojos. ¿Qué quieres decir?
Deslicé otra carpeta sobre la mesa. Resultados de la auditoría financiera, registros bancarios, transcripciones de mensajes de texto. Todo documentado y organizado. Miró los papeles, su rostro palideciendo con cada página. Esto parece evidencia para un caso judicial, porque es exactamente lo que es, a menos que manejemos esto en silencio. ¿Qué quieres? Un divorcio limpio, sin pensión alimenticia. Te quedas con tus pertenencias personales y tu coche. Todo lo demás se queda conmigo. Eso no es justo. Tengo derecho a la mitad de todo. Tienes derecho a la mitad de lo que construimos juntos, no a la mitad de lo que tú y tu familia me robasteis. Un juez no lo verá así. ¿Quieres apostar? Porque tengo documentación de cada transacción fraudulenta, cada mentira, cada manipulación. ¿Cómo crees que va a sentar eso en un tribunal? Estuvo en silencio durante mucho tiempo, procesando la situación. Mi familia nunca me perdonará si no lucho por esto. Tu familia te metió en este lío. Quizás es hora de que dejes de preocuparte por lo que piensan. ¿No lo entiendes? Son mi familia y yo era tu marido. En tiempo pasado, mi teléfono empezó a sonar de nuevo. Su padre Javier, esta vez no lo cojas, suplicó. Lo contesté de todos modos. Hola, ¿qué demonios crees que estás haciendo? Estaba furioso. No puedes simplemente aparecer en mi negocio haciendo exigencias. Puedo cuando también es mi negocio. Revisa los papeles de la sociedad. Esto es familia. No tratamos a la familia así. Tienes razón. La familia no se miente. La familia no se roba. La familia no se burla a sus espaldas. Espera un momento. No, espera. Tú tienes 2 semanas para confesar cada céntimo, o esto se hará público y legal. Estás cometiendo un gran error. El único error que cometí fue confiar en gente como ustedes durante 16 años. Colgué de nuevo. Mi esposa Sofía temblaba. Me van a culpar a mí por esto. Bien. Quizás así finalmente entiendas cómo se siente ser culpado por algo que no es tu culpa. Estamos hablando de mi familia y estamos hablando de mi vida, mi dinero, mi dignidad, mi futuro. ¿Qué se supone que haga? Lo que quieras, pero lo harás sin mí. Se quedó sentada otros 10 minutos llorando en silencio. Finalmente levantó la vista. Si firmo los papeles, ¿qué pasará con mi familia? Eso depende de ellos. Si cooperan con la auditoría y devuelven lo que deben, podemos mantener esto de forma civilizada. Si quieren pelear, tengo abogados listos para actuar. Y si no firmo, entonces esto se volverá muy caro y muy público para todos los involucrados. Sabía que estaba atrapada, sin buenas opciones, sin forma de salir de esta con manipulaciones. Necesito tiempo para pensar. Tienes hasta el viernes. Después de eso presentaré los papeles de todos modos. Recogió sus cosas y se dirigió a la puerta. No es así como se supone que terminan los matrimonios. Tienes razón. Se supone que terminan con respeto mutuo y un dolor compartido por lo que pudo haber sido. Pero renunciaste a esa opción cuando decidiste tratarme como un cajero automático en lugar de como un marido. Después de que se fue, me senté en la casa silenciosa, sintiéndome más ligero que en años. Se acabó el andar con pies de plomo. Se acabó el preguntarme por qué nunca me sentía lo suficientemente bueno. Se acabó el financiar a gente que me despreciaba. Mi teléfono vibró con mensajes de su familia, mensajes de ira, de culpabilidad, amenazas, súplicas de comprensión. Los borré todos sin leerlos por completo, porque por primera vez en 16 años, lo que ellos pensaban no importaba, lo que ellos querían no importaba, solo importaba lo que yo decidiera, y ya había decidido que se había acabado. 6 meses después, estoy sentado en el despacho de mi casa, revisando los informes trimestrales de mi nueva cartera de inversiones. La casa está en silencio, limpia, y es completamente mía, sin dramas, sin manipulación, sin emergencias familiares que requieran una intervención financiera inmediata. Ella firmó los papeles ese viernes, ni siquiera intentó negociar. La auditoría familiar reveló todo lo que esperaba. $63,000 en beneficios ocultos
informes de gastos fraudulentos y préstamos comerciales tomados a mi nombre sin mi conocimiento. El restaurante había estado generando buen dinero durante 2 años mientras me lloraba en pobreza. Su hermano Mateo perdió el food truck cuando retiré mi inversión. Resulta que no estaba fracasando, como decían, simplemente estaban desviando los beneficios a otras empresas. Sin mi respaldo, todo el castillo de naipes se derrumbó. Sus padres tuvieron que vender el restaurante. No podían hacer frente a los pagos sin mis contribuciones mensuales. Lo último que supe es que Javier consiguió un trabajo en un restaurante de cadena, haciendo el mismo trabajo para el que antes era demasiado orgulloso. Ella vive en un apartamento de una habitación al otro lado de la ciudad, trabajando a tiempo completo por primera vez en años. Se acabó el trabajo en la boutique, que era básicamente un ingreso de hobby, mientras yo cubría las facturas reales. El divorcio se finalizó hace 3 semanas, limpio y simple, tal como yo quería. Ella se quedó con su coche, su ropa y la deuda que había acumulado en tarjetas de crédito, de las que yo no sabía nada. Yo me quedé con la casa, las inversiones, las cuentas de jubilación, lo más importante, mi dignidad. Suena mi teléfono. Número desconocido, pero reconozco la voz de Mateo de inmediato. Mira, tal vez podamos llegar a un acuerdo sobre la situación del restaurante. Casi me río. No hay nada que acordar. Tuviste tu oportunidad de ser honesto. Javier está teniendo problemas de salud. El estrés de perder el negocio. P simplemente para lo interrumpo. Jugaste a este juego durante años. Los chantajes emocionales, el ángulo de la emergencia familiar, todo se acabó. Antes te importaba esta familia. Me importaba gente que pensé que existía. Resulta que solo eran personajes que crearon para manipularme. Así que eso es todo. Simplemente vas a dejar que nos las arreglemos solos. No están pasando apuros por mi culpa. Están pasando apuros porque pasaron años mintiendo en lugar de construir algo real. Silencio al otro lado. Has cambiado. No, simplemente dejé de fingir junto con todos los demás. Cuelgo y bloqueo el número, el 5º que he bloqueado este mes. Mañana empiezo mis vacaciones. 2 semanas en Bariloche, montañas y senderismo. Algo que he querido hacer durante años, pero no podía porque siempre había alguna crisis familiar que requería mi atención y mi dinero. La ironía no se me escapa. Siempre decían que no estaba involucrado, que no estaba presente, que no contribuía lo suficiente a la relación. Resulta que estaba contribuyendo demasiado a personas que me veían como un recurso en lugar de como una persona. Mi teléfono vibra con un mensaje de un número nuevo. Probablemente sea Sofía intentando una manipulación más, pero ni siquiera lo leo. Simplemente lo borro y vuelvo a planificar mi viaje, porque el fingimiento se ha acabado para todos nosotros, y nunca me he sentido más libre en mi vida. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué tal si te suscribes a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente. He seleccionado otros 2 vídeos para ti que estoy seguro de que disfrutarás. Siéntete libre de hacer clic en ellos. Te estaré esperando en la próxima historia. Hasta pronto.